Decidimos partir el programa de esta semana con la rockera canción de Twisted Sisters, We Are Not Gonna Take It, para mandar un mensaje a la gente que este fin de semana, el viernes pasado, vapuleó a la máxima autoridad regional, vapuleó al intendente de la región del Biobío, al señalar que estaba equivocado, que las palabras y las críticas que legítimamente levantaba una autoridad regional sobre el estado de su territorio eran menospreciadas por Santiago. Eso nos demuestra nuevamente el problema del centralismo, el rol del centralismo, donde desestima rápidamente los cuestionamientos que se levantan en regiones. Es muy cómodo desde la comodidad de la capital, de la comodidad de la moneda, hablar con cierta autoridad sobre las regiones, siendo que los que terminan pagando las consecuencias son la gente que vive en regiones. Como dice la canción, We are not gonna take it, no lo vamos a aguantar. Y desde regiones, la razón por la que se hace este programa, que semana a semana hacemos con Observa Biobío y con Radio Sónico, semana a semana levantamos esta consigna de más poder para las regiones, porque realmente creemos que ya las decisiones, cuando se toman del centralismo, ya cuando las decisiones se toman con una mirada bastante alejada del lugar donde generan sus efectos, no terminan siendo nada bueno para ellos. Todo lo contrario. Generamos una polémica frente al intendente, y al final, cuando todo se terminó arreglando, el gobierno dijo que escuchó, pero el gobierno no pide perdón. Y no pidió perdón a la gente del Biobío, cómo desestimó rápidamente, y no solo al intendente, los alcaldes, etcétera, cómo desestimó rápidamente las críticas y los gritos de ayuda de las personas de la región del Biobío por querer tener un par de permisos más para el 18 de septiembre. Y por lo mismo, hoy día, con más ganas que nunca, hacemos el programa Más Poder para las Regiones. Queremos hacer un programa especial donde vamos a conversar sobre el plebiscito, pero en particular sobre una postura del plebiscito. Hoy día voy a tener a dos personas conmigo, a dos grandes personas, el día de hoy, para hablar un poco de cómo genera el impacto de esta postura del apruebo, y vamos a conversar de lleno sobre lo que significa la postura del apruebo, y en un programa siguiente vamos a hacer lo mismo, pero con la postura del rechazo. Pero antes de presentar a mis invitados del día de hoy, hacer una pequeña efeméride, un día como hoy, pero de 1996, Yugoslavia y Croacia, después de hacer quizás la última gran guerra de los 90, llegan a un acuerdo de paz en los Balcanes, una guerra que empezaría a marcar uno de los grandes problemas que tenemos hoy día como siglo XX, que es una guerra por las etnias, que es una guerra por la pertenencia a los territorios, y que esas sensaciones de pertenencia o esas sensaciones de sentirse distinto y estar obligados a hacer caso a una nación que no los genera representación, es uno de los problemas que tienen muchas localidades en distintas latitudes del mundo. El proceso constituyente, el que está en Chile, tiene que ver con precisamente hacernos la pregunta de cómo queremos que sea la autoridad que nos va a gobernar, que va a determinar nuestro rumbo en nuestro país. Así que por eso el capítulo de hoy día vamos a hablar del apruebo, y quiero presentar a las dos personas que están conmigo. Quisiera partir presentando al panelista del día de hoy, una persona que es de Observa Biobío, Pablo Medina. Él es estadístico, él es ingeniero estadístico, él es encargado del departamento de estadística de Observa Biobío, se ha encargado de encuestas de Observa Biobío. Además, es un hincha de la Universidad de Chile, y hoy día nos quiso acompañar, además porque él va a jugar un poco el rol del abogado del diablo, porque a diferencia de nuestra invitada, él tiene una postura más cercana al rechazo. Así que, ¿cómo estás, Pablo? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están? Bien, acá estoy escuchando la efeméride que me hizo mucho sentido. Me acordé de Croacia y que me gusta mucho el fútbol. 2 años después fue tercera al mundo, o sea. Sí. No, tiene un talento que tienen los croatas y una resiliencia bastante interesante. Y también quisiéramos ahora presentar a nuestra invitada, una invitada de lujo, una persona que viene del mundo del periodismo, de las comunicaciones, una persona que se ha dado una vuelta larga en temas de trabajar en política, una persona que cuando la convocamos respondió al tiro, y que también se declara como una muy buena cantante de karaoke, pero sobre todo una tremenda profesional de las comunicaciones, que está haciendo un trabajo muy interesante hoy día con la diputada Maite Orsini. Muchas gracias por estar acá, Valentina Galindo. Hola, Luca, gracias por la presentación, tremenda presentación.
No, claro, hay que ser a la altura de los invitados. Lo del karaoke era secreto. No te conté que el programa termina con un karaoke al final. Claro. Dado que no se puede salir ahora, hay que hacerlo acá. Y para entrar en tierra derecha y partir al tiro con la conversación, Valentina, partamos al tiro y cuéntanos por qué significa para ti la posibilidad de un plebiscito. O sea, lo histórico, nunca habíamos tenido un plebiscito para elegir una constitución. De hecho, ningún presidente ha hecho un plebiscito desde que está esta facultad en la Constitución. Entonces, ¿qué te pasa a ti con el plebiscito? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te convoca a ti como Valentina? Bueno, yo soy militante de hace muchos años de la izquierda. Eso sí, no conocía la política en el colegio, pero me acuerdo muy patente de una discusión que tuve con mi compañero de casa con el que vivo, y que él me decía que él vota rechazo. Y yo le decía como qué importante es hoy día por lo menos abrir el espacio a que podamos discutir lo que queremos, a que podamos hablar, a que nos podamos conocer como sociedad, a que podamos imaginar en conjunto la sociedad que queremos. ¿Por qué negar esa posibilidad? Bueno, y también le dije que yo venía trabajando hace ya más de 10 años de manera consciente para en el fondo poder cambiar las reglas y para poder cambiar Chile. Y hoy día la apertura que se da a un plebiscito y lo que se juega Chile con una nueva constitución es establecer las nuevas reglas del juego y hacerlo de manera democrática y además de manera paritaria, es decir, la primera constitución paritaria en el mundo. Es un momento histórico que yo creo que no nos podemos restar. Y desde mi perspectiva, la postura del apruebo significa simplemente abrir discusión, porque más encima está el plebiscito de salida. Entonces significa abrir discusión y conocernos como sociedad para saber lo que queremos discutir, etcétera. Y la postura del rechazo significa simplemente anular la discusión. Y ese es un problema que hay, y es seguir con la cultura antidemocrática, que no podamos conversar nada. Y para mí el plebiscito es el inicio, o sea, es el fin de la constitución de Pinochet, el fin de una dictadura que nos sigue gobernando, que se ha seguido imponiendo en el modelo económico, cultural, en los medios de comunicación, y que tenemos una tremenda posibilidad de poder cambiarlo. Antes de preguntarle algo a Pablo, hoy día estaba leyendo una declaración de Patricio Melero, que alguna vez fue presidente de la UDI, actualmente diputado, y él dice que, mentira, que esto no es una constitución de Pinochet, sino que es una constitución del Lago, y que la constitución la cambiaron, no sé, X números de veces, y que ciertamente la constitución reinante hoy día ya no es esa constitución de la dictadura. Obviamente por tu postura, Valentina, tú no estarías muy de acuerdo con esa afirmación de don Patricio Melero. Mira, yo creo que las cuñas, y yo trabajo en eso, las cuñas de la comunicación política abre espacio para crear cualquier fantasma y para crear cualquier tipo de imaginario. Y yo creo que la UDI está tomando cualquier herramienta que esté de su favor o que pueda llegar a estar de su favor para poder prohibir y para seguir manteniendo a la sociedad callada, que no hablemos, que no nos organicemos, que no conversemos, que no nos miremos. Y la UDI es especialista. O sea, básicamente sacó hace poco también el afiche con el derecho de vivir en paz. Sí, de eso me estaba acordando. Filo, Melero, como... Claro, han habido reformas, han existido reformas, pero básicamente la estructura concreta de la Constitución es la misma de Pinochet, y por algo también la están defendiendo. Aunque no me parece extraño que defiendan el legado de Lagos tampoco. Bueno, antes de se me ocurrió una pregunta bien interesante sobre el legado de Lagos, pero antes de hablar del legado de Lagos, quisiera pasarle la pelota aquí a Pablo un poco y que él me contara cómo siente esto del plebiscito, y también cómo siente esto de la gente que habla con tanta convicción como Valentina, de la tremenda posibilidad o de las tremendas ventajas y beneficios que entrega la postura del apruebo. Es que yo creo que esa es la posibilidad que nos abre el plebiscito, de poder conversar, como dice Valentina, y poder poner sobre la mesa todos los puntos de vista. Ella está por el apruebo al 100%, yo puedo decir de acuerdo, perfecto, pero ¿qué apruebas? ¿Cuál es la opción que se abre al decir apruebo?
¿Aprueba qué? A muchas cosas. ¿Cómo sé yo posiblemente que lo que va a aprobar o lo que yo considero que pueda estar en una constitución va a estar reflejado en esa? Entonces, por eso yo encuentro que el debate es muy, muy, muy amplio y muy fortalecido para poder llegar al debate, al plebiscito con mucha información de todos lados. Entonces, decir que las personas que están en contra o que van al rechazo se están cerrando al debate, yo no lo considero, al contrario, creo que hay que fomentarlo todos los días. ¿Por qué está el rechazo? ¿Por qué está ahí a la prueba? ¿Y qué estoy aprobando? Y en tu caso, no, Valentina, por favor. Sí, o sea, como, claro, lo que se abre acá es evidentemente el plebiscito de entrada, es decir, sí. ¿Tú estás de acuerdo con una nueva constitución apruebo o rechazo? Y la segunda papeleta es a través de qué órgano viene a modificar esta nueva constitución. Entonces, cuando tú dices rechazo, de entrada dices no quiero que se discuta. Y las reglas de la democracia y las reglas de la participación y las reglas de la conversación significa también que uno tiene que ceder. Entonces, y además después de eso va a estar el plebiscito de salida. Entonces, tenéis muchos mecanismos, muchas instancias para poder discutir qué tipo de contenido, y se trata de poder conversarlo, pero el que vota rechazo no quiere ni siquiera que se converse. Es que yo creo que ahí discrepo contigo, yo creo que sí se está dando la opción de poder conversarlo, conversémoslo antes y veamos qué decide la ciudadanía, ¿cachai? Entonces, pero ¿cómo lo vas a conversar antes? En esto lo que estamos haciendo nosotros, en los diálogos de campaña, queda un mes y medio para el plebiscito. Sí, pero el plebiscito sí lo va a hacer y vas a poder conversar, y vas a poder ver si es que la postura apruebo es mayoría o la postura rechazo es la mayoría. Si te puedo hacer una pregunta, entendiendo tu punto, quisiera saber el por qué el rechazo. Como le pregunté a la Valentina, ¿por qué la apruebo? Y yo entiendo tu punto de decir, bueno, en sí mismo todo el proceso electoral es una discusión y al final lo que zanja esa discusión es el apruebo y el rechazo, y que la discusión se está dando, claro que Valentina lo que está hablando es que es una discusión más profunda probablemente, pero independiente de esas dos posturas, me gustaría saber ¿qué es lo que, después de hacer esa discusión contigo mismo, después de entender que está la posibilidad de votar apruebo y rechazo, qué es lo que te lleva a ti a estar a favor del rechazo? Que considero que el apruebo o el rechazo o escribir la nueva constitución fue una salida política para retrasar las discusiones que se venían dando del 18 de octubre en adelante del año pasado. Fue un salvavidas perfecto para los políticos mantener el status quo por 2 años aproximadamente y no avanzar en reformas que se pueden hacer súper rápido. Ya se demostró que el 10%, una reforma constitucional que ni siquiera se cambió la constitución, se pueden hacer ahora. Entonces considero que estar 2 años aproximadamente en un periodo que las personas, cualquiera sea las dos opciones, comisión mixta o convención constitucional, van a ser elegidos a través de cifras repartidoras, o sea, van a ser políticos o pertenecientes a partidos políticos, o van a ser elegidos mitad partidos políticos y mitad que ya están. No se va a avanzar y no va a haber ninguna discusión rápido que se puede haber hecho todo este año o durante el próximo año, sin necesidad de gastar tanto tiempo, de gastar tanta energía, porque no va necesariamente a llevarme a algo diferente. Yo no veo la diferencia hoy día, dado la forma como se está planteando la elección de las personas a la convención constitucional o convención mixta, que sea diferente al Congreso que ya está sentado hoy día en el Parlamento. Entonces, ¿para qué? El punto número 1 es que es paritaria. ¿Perdón? El punto número 1 es que es paritaria y el Congreso no es paritario. Ya. De eso acuerdo, no te da como, sí. Buenísimo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que sea paritario. Pero ¿qué va a ser la diferencia de la persona mujer o hombre? Porque es un político. Porque yo, como persona natural, que no pertenezco a ningún partido político, me inscribo. No puedo. 1, porque no tengo la cantidad de firmas. 2, para poder salir electo tengo que sacar más votos que toda la lista. Por muy paritario que sea, va a estar representada la opinión del partido, independiente sea de izquierda o sea de derecha. Entonces yo digo hoy día, de verdad la solución era hacer un plebiscito. O sea, diciendo que el plebiscito me encanta porque creo que es una opinión súper representativa de todos, pero lo que veo detrás del plebiscito es decirle, tengamos una solución para poder bajar las marchas, para poder hacer esto y dejar al país, entre comillas, tranquilo, a los políticos tranquilos, pero la gente de pie
no le estás dando ni una solución que de verdad aspiraban el 18 de octubre en adelante. Entonces creo que es, ¿por qué no apelar ahora o en ese momento, en noviembre, cuando se hizo esta discusión, a decir, ¿sabes qué? Hagamos cambio ahora. El cambio que queremos que le va a solucionar la vida, como por ejemplo el retiro del 10% que lo hicieron súper rápido. Porque ahí, justamente la Constitución, sí. No se puede hacer otro cambio tan rápido sin esperar 2 años al proceso constituyente. Por favor, Valentina. Sí, mira, yo concuerdo con Pablo en muchas de las cosas que está diciendo, en que el sistema electoral hoy día va a ser más bien representación a proyectos colectivos que individuales, porque igual yo entiendo el desapego que tiene la ciudadanía con los partidos políticos, pero también es súper importante que existan proyectos colectivos y que en eso nos esforcemos, como en el fondo que una sola persona no va a ser dueña de la verdad, sino que se construye en colectivo, como yo no voy a decir, hola, yo soy dueña de la verdad, entonces, y en eso hay que discutirlo, etcétera. Por lo tanto, creo que si bien concuerdo contigo con que hay todavía temas que resolver respecto a los independientes, pero va a ser, si es que es convención constitucional, va a ser mixta, con representación de pueblos originarios, etcétera. Y lo otro que quería decir respecto a lo último que dijiste es que ¿por qué no se hacen los cambios rápido? ¿Por qué no se hacen los cambios luego? Es lo mismo que nosotros hemos venido exigiendo durante muchísimos años, por lo menos desde el Frente Amplio, de la creación del Frente Amplio, mucho antes de eso, pero justo las personas que votan rechazo y que dicen rechazamos para reformar, que es más o menos lo que tú estás comentando, justo han sido las personas que se han negado a todo tipo de cambio, po, que se negaron al divorcio, que se negaron al aborto en 3 causales, que se negaron al retiro del 10%, que se negaron a la educación gratuita de calidad, ¿cachai? Entonces, como, está bien, yo te creería que fuese, si es que hubiese una actitud que tuviera un relato, ¿cachai? Pero no hay un correlato en lo que me están diciendo. Chalper, cuando viene y dice rechacemos para reformar, todos sus proyectos de ley han sido para mantener el status quo. ¿A quién le han beneficiado sus proyectos de ley? Entonces ahí hay una cuestión que no tiene relato, ¿cachai? Entonces ahí viene algo bien interesante, tiene que ver con el relato, como dice Valentina. Obviamente las palabras construyen algo de realidad, y en ese sentido creo que las palabras construyen realidad, no algo. Por supuesto, sí, claro, pero a lo que voy es que la palabra apruebo parece ser mucho más fácil de defender que la palabra rechazo. La palabra rechazo en sí es como negativa, y obviamente ya genera una carga, así como, no sé, es que yo rechazo. Es súper complejo. Y además es súper complejo porque a lo personal yo siento que esta es una posibilidad, como decía Pablo, de hacer discusión, y siento que a veces todavía tenemos tiempo, y enhorabuena que tenemos, pero no hemos llegado a quizás la profundidad que nos da esta tremenda oportunidad de discutir lo que es una constitución, por qué queremos una nueva constitución. Yo ciertamente creo que Pablo dijo algo bien interesante con respecto al acuerdo que llegó en noviembre, este acuerdo que termina con el nuevo camino constituyente. Y yo no sé si tú también lo sientes así, Valentina, ¿eh? Porque hay harto cuestionamiento de un poco de fondo del plebiscito, de que el plebiscito se hizo como con una pistola en la cabeza, y que al final este fue la respuesta rápida que encontró el sistema político para que dentro de todo no se le desarmara su status quo. No sé cómo tú lo ves ahí. Sí, bueno, el acuerdo del 15 de noviembre es súper complejo de analizar. De partida, el acuerdo del 15 de noviembre se vino gestando mucho antes del 15 de noviembre, antes de que se generara, y estaban en conversaciones de 4 paredes, de espalda a la ciudadanía, etcétera. Y claro, yo creo, mi postura es que el acuerdo no refleja lo que la ciudadanía venía demandando. Y en eso y la ciudadanía pedía más, o sea, primero, el quórum de 2/3. ¿Por qué? Porque si en el fondo podría haber sido 3/5 o mayoría simple, el sistema de elección con mayor representación de los independientes, o que pudieran organizarse de otras formas, por ejemplo, juntas de vecinos, tendríamos que ver ahí un sistema, y el que no tenía paridad. Y la sociedad está saliendo a la calle, las marchas de las mujeres eran impresionantes. Entonces,
este acuerdo, claro, no viene no viene a entregar lo que la ciudadanía venía demandando, pero nosotros queríamos mucho más, no queríamos mucho menos, no queríamos reforma. ¿Vale? Ahí tengo una consulta, básicamente, y ahí lo pregunto súper honestamente, y a lo mejor dentro de mi ignorancia, ¿qué es lo que la ciudadanía reclamaba, básicamente? Y te lo pregunto así, fríamente y con datos, no con... ¿Cómo tú detectáis qué está reclamando la ciudadanía y en base a qué? Sí, claro, bueno, los datos son complejos de analizar porque no tengo a mano las encuestas, podría buscarlas, pero por ejemplo, cuando tú estabas en las calles, se demandaba, por ejemplo, una asamblea constituyente, no una convención constitucional. Y ahí pueden haber otros varios ejemplos, por ejemplo, no sé, un Estado plurinacional, una cuestión donde estuviésemos las mujeres representadas en igual condiciones que los hombres. Entonces, claro, y efectivamente no, o sea, pidiendo cambios que claro, que podrían haber sido de otra forma, pero la gente igual pedía nueva constitución. Cuando no sé si ustedes fueron a las marchas, pero sí, cuando iban los carteles, claro, cuando veían los carteles, no decía Convención Constitucional, decía Asamblea Constitucional. No, ¿tú no viste esos carteles? No decía sí. Eso. O sea, sí, ese fue el relato que se generó tras la marcha. Pero la gente que íbamos a la marcha éramos ciudadanos que no íbamos a pedir Asamblea Constituyente, íbamos a pedir políticos, piensen por nosotros, déjense salud, educación, seguridad, trabajo, ¿cachai? Que eran los temas que así iban, pero no íbamos, hablo de mi experiencia y de las personas con las cuales estábamos conversando o compartiendo, ojo que son de todas tendencias, no tienen que ser solo de un lado, no íbamos con el discurso de Asamblea Constituyente. Con eso no digo que el resto lo valide o no sea así, por eso voy a mi pregunta, o sea, ¿cómo llego a saber o a determinar que la mayoría quiere esto? Entonces ahí es donde el plebiscito va a demostrar que sí, a lo mejor la calle salió para eso, o a lo mejor no queremos tanto eso, lo que queremos es una modificación a lo mejor alternativa, que tampoco, ojo, la opción del rechazo lo propone, porque no propone nada, para mi gusto, el rechazo dice rechazo, pero ¿y rechazo? ¿Y qué pasa si rechazo? Entonces, ahí me surge una siguiente pregunta, ¿qué pasa si el 26 de octubre, al otro día, digamos, del plebiscito, gana la opción rechazo? ¿Qué pasa con Chile? ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo nos levantamos el otro día? Bueno, ¿Cómo te levantarías tú? Yo supongo que me voy a despertar más triste que Pablo. O sea, te digo la verdad, yo no estoy tan triste o contento porque ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo nos vamos a levantar al otro día? Y aquí voy a decir una cuestión que, pues, o sea, de verdad lo encuentro una incoherencia, pero que Pablo Olvera venga a decir que va a votar a prueba. ¿Para qué? ¿Para dejar feliz a la izquierda? Perfecto. Pero ¿qué pasa con la misma derecha que no tiene un plan, que no tiene qué va a pasar mañana, por qué rechazar y qué haces si rechazas? O sea, yo tendría preparada una carpeta completa de reforma y decir qué pasa si gana el rechazo. Yo te quiero complementar. Yo, si tú me preguntas a mí, yo creo que dentro de la estrategia del rechazo, ciertamente a uno le cuesta ver una estrategia, pero sí yo algo he visto y creo que es rechazo y convención constituyente mixta. Creo que esa es un poco su estrategia. Mixta. Sí, convención mixta. Ese va un poco su estrategia y yo creo que la llamada de el regreso de esta bajada de Longueira en la montaña diciendo apruebo es un poco eso, o sea, es un poco de entender de que al final del día va a haber una batalla constitucional y que incluso si es que gana el rechazo, que está difícil, pero si la llega a dar vuelta, yo creo que es una batalla constitucional que se va a dar en algún momento. Ojo. Y lo que yo creo que lo que no quiere hacer y que la derecha no quiere hacer es restarse tampoco. O sea, quiere que gane el rechazo, obviamente, pero si es que gana el apruebo, no quiere estar fuera de la cancha donde se va a discutir la nueva constitución, ciertamente. Pablo, por favor. Sí, no, es que te iba a dar un dato que, bueno, tú comentaste, yo trabajo para Observa y hacemos varios estudios, entonces voy a dar una primicia, yo sé que sale mañana, pero ojo, que el rechazo ha ido aumentando su aprobación, por decirlo de alguna manera, este mes, desde marzo ahora ha subido bastante y puede ser que pase el 25, ¿cuánta gente va a votar? Yo no sé si es carrera corrida como dicen tan fácil, ¿eh? Yo creo que va a ser un ejercicio súper interesante. ¿Qué va a pasar? Y caso las encuestas son capaces de predecir este nuevo escenario, que ahora es bastante complejo.
ahí Valentina, yo no sé cómo lo miran, tú que estás quizás en una línea más delantera que nosotros, como en una primera línea en temas más directamente con el mundo más cercano al apruebo, de no generar esa confianza, como dice, de que obviamente el apruebo parece ser que es la opción que va corriendo, pero lo peor que le podría pasar es dormirse un poco los laureles y tienen que asegurar la victoria, básicamente. No sé cómo se lo toman ahí. Sí, bueno, quería abordar un temita que habían planteado antes, Sí, por favor. que yo creo que si se gana el rechazo o gana el apruebo, aquí no es que haya ganado una opción en particular, como que es una primera pregunta nomás. Claro. Entonces queda mucho por construir. Cuando tú dices apruebo, queda todavía la elección de los constituyentes, y eso significa, y la elección de proyectos políticos que no solamente aborden partidos políticos, sino que pueden abordar muchas personas de proyectos de sociedad que tenemos que discutir durante todo el proceso de construcción de la nueva Constitución. Entonces, no es solamente apruebo o rechazo, sino que es el inicio de un largo camino que empezó desde mi perspectiva el 18 de octubre del año pasado, cuando cuando el pueblo chileno salió a las calles y por todos lados se manifestó y dijo no más. Ahí vemos si eso se va a generar a través de una nueva constitución o se va a generar a través de otros mecanismos, pero Chile ya se cansó y dijo no más. Y ese yo creo que es un camino que no podemos obviar, independiente que gane cualquiera de estas opciones y que el camino que venga sea muy largo. Y respecto a tu pregunta, ¿cuál era? Sobre si la prueba tiene ¿cómo hace para no dormirse un poco en los laureles? Porque va ganando. Está ganado. Claro, como que la carrera está corrida. No, la hípica como chicotear hasta el final, ¿cachai? Claro. No, totalmente. O sea, si hoy día nosotros perdemos la capacidad de poder, o sea, si gana el rechazo, la amenaza es muy grande para la sociedad chilena, como seguir en el mismo camino que venimos recorriendo desde hace años, con el nivel de vulnerabilidad que tiene la sociedad chilena, con el nivel de desprotección que tiene la sociedad chilena, desde mi perspectiva es complejo. Entonces el desafío que tenemos, no solamente las personas de izquierda, porque las personas de derecha también quieren cambiar la Constitución, muchas personas de derecha quieren cambiar la Constitución, y con muchas personas hemos venido construyendo en los territorios y en distintos espacios desde hace muchos años. Que son de distintos sectores políticos, pero que hemos sabido conversar y que hemos podido dialogar para poder generar proyectos de ley, por ejemplo, como el postnatal de emergencia, como el retiro del 10% y otros. Y el desafío está en, claro, efectivamente, no dormirnos los laureles. No vamos a dejar de ir a todos lugares, a todas las casas de todas las regiones del país. Ni vamos a dejar de buscar que todos puedan votar. A propósito de la pandemia, que también hay algunos que quieren decir que los contagiados de COVID no pueden votar. No vamos a dejar eso de lado. Si bien hubo cosas que se dejaron de lado en el acuerdo del 15 de noviembre, ya hay cuestiones que no podemos dejar de lado, y no vamos a perder la posibilidad de llegar a todos y convencerlos y trabajar juntos para esta nueva Constitución. Y es el desafío que tenemos todos. Bueno, yo por lo menos voy a Valdivia la próxima semana y pretendemos seguir recorriendo Chile con todas las precauciones necesarias, pero recorriendo Chile para no dormirnos los laureles. Nosotros no podemos creer que esta es una pelea que está ganada. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque además, insisto, no solo para terminar, insisto, no solo es el apruebo o el rechazo, sino que también es lo que se va a discutir. Y eso es muy importante. Ahí es interesante tomar un tema, creo que lo tocaste de manera tangencial y aquí se lo quiero llevar un poco a Pablo, de cómo la realidad hoy día nos exige una campaña distinta, tecnologías distintas, formas distintas de hacer campaña, y no sé si tú te defines como un ciudadano común y corriente. No sé si eso es lo sientes mejor o peor que con la forma de que se van a aproximar las posturas hacia ti, hacia la forma que se va a hacer campaña respecto a la situación de la cuarentena, de las medidas sanitarias.
hoy día, como sentado desde mi casa, porque yo estoy en cuarentena, hace una semana aproximadamente, y lo único que he visto son redes sociales y campaña a favor del apruebo, solo en redes sociales, mucho. De rechazo no he visto absolutamente nada. Entonces ya es una perspectiva diferente, ya hay una evolución de un lado de las posibles opciones que tenemos al frente. Aún así, para mí la tecnología personal no me complica, estoy acostumbrado, teletrabajo, hago clases por acá, pero las personas, no sé si mi mamá está todo el día en el teléfono, si mi vecina está todo el día en el teléfono, no sé cómo se puede abordar de esa forma. Yo hoy día, lo conversaba ayer o antes de ayer con amigos, decíamos, hoy día hay que volver a lo tradicional, a la radio, que la gente escucha mucha radio, a la televisión, programas locales, ¿vale? Y volviendo un poco, o adelantándome un poquito al tema y haciendo una consulta más allá, me puse a pensar que gana apruebo y hay votaciones en abril. ¿Cuántas papeletas nos van a pasar en abril para poder votar? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Y cuánta gobernador gente regional, alcalde, concejal y convención mixta, si es que hay. Convención. Serían 4 papeletas que se te pasarían. 4 papeletas de 2 personajes o 2 cosas que no existen hoy día. Más entender la cifra repartidora para concejal, entender cifra repartidora para esto, para la convención, porque como sea, y gobernador. ¿Cómo se llama gobernador? Segunda vuelta. De verdad lo pregunto, honestamente. Segunda vuelta, y el gobernador va a tener segunda vuelta. Va a tener balotaje, y si no se logra el 40% en la primera vuelta, las 2 primeras mayorías pasan a una segunda vuelta. Fíjate lo complejo de cómo va a ser esa campaña, y para que la persona vaya y vote por quién tiene que votar, o cómo vayas a decirle, son 4 personas en una lista tremenda. Entonces yo creo que es muy complejo el sistema de cómo se viene uno a hacer campaña. Explicarle a la gente qué es elegir gobernador, porque las encuestas lo dicen, no tienen idea, ¿verdad? No sabe la gente. ¿Sabía que había elección? Sí. ¿Conocía a las personas que pueden ser y cómo cambia esta forma de hacer política? No. Conforma ahora a elección, cualquier tipo de elección, ya sea mixta o convención constitucional, si es que se logra hacer, otra persona más y más concejales. O sea, ¿cómo hacemos y armamos todo esto para poder explicarle? Siendo que yo algo conozco, ya me cuesta explicarlo. O sea, imagínate cómo lo va a entender la persona, no sé, mi mamá, por dar un ejemplo más cercano. Valentina. Entonces, vale, ustedes como en comunicaciones, ¿cómo lo ven? Tú eso mismo te iba a preguntar. Tú como periodista, ¿cómo te acercas a una campaña y unas condiciones hoy día? O sea, hay mucha gente que está diciendo que el plebiscito se debería aplazar, que no se debería. Bueno, hay algunos que están aprovechando de decir que no se haga directamente, que yo encuentro que es barzúo nomás, pero que básicamente algunos que dicen, ya, dejemos el plebiscito para después, tenemos cosas más importantes. ¿Cómo se hace una campaña en el Chile de hoy día, el Chile en cuarentenado? Sí, bueno, ahí yo tengo una pregunta para Pablo. Pablo, solo le hago esta pregunta y después respondo. Dentro de las redes sociales, ¿a ti qué campaña te parece más agradable, más amable? ¿Qué campaña te hace más sentido? ¿Y qué campaña te es más fácil de poder entender? ¿La de apruebo o la de rechazo? Es que he visto, tengo un amigo que está en el Frente Amplio y su historia, ¿cachai? No sé, de la persona en la feria, de que el Chile más justo, de esto, otro. Y no he visto nada más. Entonces no he visto, bueno, aparte de la canción de la UDI, que vi la polémica, porque encontré un chiste, o sea, ¿para qué? ¿Para qué se prestan para hacer tonteras? De verdad lo digo, en vez de generar adeptos, generan rechazo por una tontera, o sea, no tiene sentido. No he visto más, ¿cachai? Pero sí, hay aquí un solo comentario, y lo voy a preguntar así, no sé si puedo darlo como opinión o pregunta, básicamente. Un Chile más justo, un Chile más igualitario, más esto, otro. Mi pregunta es, ¿cómo eso me lo asegura la Constitución? Yo ahí quiero ser súper, a lo mejor, no sé, precavido y no jugar con las ilusiones de la gente, ¿sí? Porque creo que la Constitución es perfecto, nos puede decir muchas cosas, pero la pregunta es, ¿cómo de ese papel que está escrito ahí lo logramos pasar para que a la vereda se pavimente, para que mi hijo tenga educación, para que la salud sea? ¿Cómo llevamos eso en la gestión del día a día? Entonces ahí yo creo que es una discusión que nunca se da, que se da muy poco, se da en lugares, ambientes muy cerrados, pero llevémoslo a la ciudadanía, discutámoslo como a mecanismo
para lo que ya está escrito, por ejemplo, si gana el rechazo, para lo que ya está escrito, ¿cómo hacemos que eso de verdad se pueda aplicar? O lo que haya que modificar se pueda modificar, pero ¿cómo? ¿Con qué gestión? ¿Cómo hacemos eso? Y ahí es donde me genera siempre ese cuestionamiento. Ya, tengo dos preguntas a acumular. La primera sobre cómo se hace campaña en este contexto. Yo creo que el desafío es tremendo. Creo que las redes sociales no puede, como lo mismo que decía Pablo, no podemos abordar solo redes sociales porque también hay muchas personas que no ocupan redes sociales. Las redes sociales, si bien se han democratizado el último tiempo, son tremendamente elitistas. Por ejemplo, Twitter o Instagram son tremendamente elitistas, entonces hay que buscar alternativas y en eso, por ejemplo, bueno, los canales de televisión y los matinales han sido, desde mi perspectiva comunicacional, solamente ahora ya saco un poco de lado lo otro, han sido grandes aliados en la difusión de lo que está pasando en el fondo. Y han puesto debates, por ejemplo, los matinales, el matinal de Chilevisión, cuando llevan a dos personas de un sector y a otras dos de otro, los ponen a discutir sobre ciertos temas, y Julio César Rodríguez pregunta X cosas. Es muy, muy interesante cómo los medios de comunicación masivos se han aliado, y si bien para un sector o para otro, para defender ciertos intereses, pero el rol de los medios de comunicación es importante, y es importante para nosotras también y para nosotros no alejarnos de ellos, y no creer que está todo en los medios de comunicación masivos, sino que también en las radios, y en esto yo hablo de no solo las radios nacionales, sino que hablo de las radios locales, de ir para allá, de hablar, por ejemplo, y es súper importante también que los diputados o los representantes territoriales no busquen ser netamente figuras nacionales, sino que busquen ser también representantes y que ese es el llamado, de ir a los territorios a hablar con la gente y a preguntarle y a decirle qué pasa, qué siente, etcétera, y de qué manera, porque yo concuerdo con Pablo que la solución a todos los males no está en hacer check y decir, listo, hay un nuevo papel, etcétera. Ahora voy a la segunda pregunta, que es ¿cómo garantizamos que lo que se diga en la Constitución se refleje realmente en la vida de la gente? Y ahí está, y ahí está, esa es tu pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí está el tema de que no es solamente el apruebo o el rechazo. Nosotros y nosotras no podemos creer que con el apruebo, votando apruebo, vamos a tener una vida mejor nomás, así como arte de magia, sino que queda mucho. Apruebo significa trabajar, significa discutir, significa que nos reunamos, significa conversaciones largas entre nosotras y nosotros para poder hablar de un nuevo Chile. Entonces, está el apruebo, luego viene la elección de los constituyentes, luego viene la discusión de las temáticas, y además yo creo que si Chile cambió, eso se tiene que ver reflejado no solamente en una nueva constitución, sino que también en la nueva elección de un parlamento diferente. Yo espero que en la constitución, por ejemplo, que en la discusión constitucional se zanje, si es que gana la prueba, se zanje, por ejemplo, un congreso unicameral paritario. Y eso significaría, por ejemplo, que ya no tendríamos Senado, pero y que la Cámara sería más grande, etcétera, con mayor cantidad o menor cantidad de representantes, pero que tenga un solo trámite legislativo y no sea esto de tener que pagar tantos sueldos para allá, para acá, y que todo se burocratice demasiado. Y eso significa que vamos a tener mucho que caminar, y significa que las leyes es un desafío como sociedad que tenemos. Si nosotros queremos que Chile cambie y queremos que el pan que llegue a nuestra casa no nos tenga que costar 3 horas de trabajo, y que queremos que la educación que tenga nuestro hijo no sea tan diferente a la que está cruzando la calle, y si queremos que la vivienda sea un derecho garantizado, y si queremos que las mujeres estemos más protegidas, significa que esto es un primer paso. No podemos, por ejemplo, cambiar la Constitución y querer y generar los marcos de una sociedad más democrática. O sea, yo espero que eso también se vea reflejado en un nuevo Congreso, y que personas como Patricio Melero, como los diputados y las autoridades de la región del Biobío, como Jacqueline Van Rieselberghe, como... gran amiga del programa. Gran amiga. Amiga personal de Observa Biobío.
Claro, yo espero que esas personas no sigan estando en el Congreso porque ya fue su tiempo. Y personas también de la izquierda que han sido históricas y que no han logrado cambio. Ya fue el tiempo, hoy día es el tiempo de la ciudadanía de tomarse los espacios de poder, de las regiones, de tomarse las discusiones nacionales también. Y eso yo creo que lo brinda el apruebo, abre esa alternativa, el rechazo la cierra. Ahí, Valentina, una pregunta antes de pasar a nuestra última pregunta, ya que se nos está acabando el tiempo. Solo preguntarte, ¿tú crees que en una nueva constitución se acaban los estallidos sociales? ¿Se acaba, no habría un estallido como el 18 de octubre, como esa violencia que se llegó a ver, o etcétera? ¿Eso se podría ir apagando en una nueva constitución? A ver, yo creo que si el objetivo de hacer una nueva constitución es terminar como con la violencia, con la primera violencia que se tiene que terminar es la que tiene el Estado y la que tiene el mercado frente a la ciudadanía. Si esa violencia, yo creo que con una nueva constitución, ese tipo de violencia podemos aplacar. Podemos aplacar la violencia de la injusticia, podemos aplacar la violencia de la desigualdad, podemos trabajar en aplacar todas esas violencias. Ahora, si no tenemos esas violencias, yo no veo por qué la ciudadanía tendría que discutir frente a algo que no existe. Porque para mí lo que se estalló, la violencia más radical que existe es cuando te cobran demasiado por poco, cuando los remedios, cuando las farmacias se coluden, cuando se coluden los pollos, cuando el confort se colude, no sé qué. Claro, a mí me gustaría terminar con ese tipo de violencia. Ahora, que el pueblo se manifieste, se organice y luche por sus deseos, para mí no es un objetivo de la nueva constitución. O sea, ojalá que siempre el pueblo esté organizado, ojalá que no haya existido ese tipo de violencia, ojalá que no haya existido los 300 y tantos mutilados, y ojalá que eso no exista de nuevo. Ahí solo para ir cerrando y me gustó harto la última respuesta, solamente dejarlos con, ya como brevemente que cada uno me diga, Valentina creyendo lo que tiene que ir en una nueva constitución y Pablo independiente de su postura, sino pensando en el futuro de Chile, ¿qué creen que es lo que Chile necesita? ¿Qué sienten que es lo que tiene que estar en este nuevo Chile, en esta nueva ventana de oportunidad que estamos abriendo? ¿Qué sienten lo que tienen que ir? Partamos por Pablo y cerramos con Valentina. Súper cortito antes de responder tu pregunta. El tema es que después, al final de este proceso, hay que ir a votar de nuevo. Y si no me equivoco, voto obligatorio. Obligatoria a todo mayor de 18 años. Voto obligatorio. Y puede pasar cualquier cosa. ¿Sabes? Van a votar 10 millones, 12 millones de personas. Ojalá. Que nunca ha sido en Chile. Ojalá que voten todas. O sea, y ahí, ¿qué va a salir? No sabemos y no tenemos idea. Con respecto a la pregunta, ¿qué quiero? Un Chile que entienda, una persona que entiende que si yo quiero, yo puedo. Que si yo quiero hacer algo, todo depende de mí. Las herramientas siempre van a estar. Esa es una filosofía de vida que yo estoy haciendo, que yo estoy siguiendo y la sigo hace mucho tiempo. Depende de mí. Si yo quiero algo, estudio. Si yo quiero algo, trabajo. Si yo quiero algo, voy y lo consigo. ¿Pueden haber mecanismos del Estado, de privados, de quien sea? Sí, por supuesto. Y ocúpenlos todos. Entonces, mi llamado es a que si yo no tengo algo, voy, lo prospecto y lo consigo. Como mecanismos siempre hay, mecanismos hay infinitos. Y todo depende de cómo yo quiera vivir mi vida y cómo las condiciones que yo pueda generar siempre van a estar. Eso. Muchas gracias, Pablo. Y Valentina, ¿qué es lo que esperas tú para el Chile? ¿Qué te gustaría, por ejemplo, en esta nueva constitución? Yo tengo, claro, una pregunta para Pablo, no sé si la puede responder, pero voy a aprovechar que no puede responder. De preguntarle que ¿tú crees que la gente pobre, a la que vive en los cerros, por ejemplo, de Valparaíso, a la que vive en las zonas de sacrificio cerca de Concepción en Coronel, no quiere salir de ahí? No quieren estar ahí, quieren tener que ir a recoger cartones, quieren tener que ir a sacrificar su vida, ellos deciden estar ahí. Entonces, no, yo creo que ellos no lo quieren, ellos no lo quieren, los políticos sí lo quieren porque les conviene, ojo, de los dos lados, a los políticos les conviene que hayan pobres y lo siguen manteniendo ahí, y no depende de ellos, porque si tú les preguntas a ellos y les entregas herramientas, no de plata, sino de oportunidades de conciencia, de crear conciencia de que ellos son capaces de salir ahí, te aseguro que salen.
Pero Bueno, como a yo creo nadie que le conviene en este país, yo no le creo- conviene a los políticos de todos lados. Dale. Por favor, Yo Valentina. yo creo que justamente ese es el tema, ¿cachai? Que el tema está en cómo hoy día somos capaces de dar las garantías a toda la ciudadanía para que pueda decidir lo que quiere. Lo que nosotros queremos con el apruebo es entregar libertades, es entregar una sociedad donde todos nos podamos desarrollar en igualdad de oportunidad, en igualdad de condiciones y en igualdad además, no solamente de conciencia, pero sí que podamos todos ser capaces de poder elaborar lo que queremos y poder decidir, porque la gente que no tiene acceso a la educación, que sus colegios son precarios, que además cuando salen al mercado laboral no los aceptan, les pagan migaja, ellos no quieren ganar eso, ellos quieren un Chile diferente y ellos luchan por ese Chile diferente. Y no solamente tiene que ver con los políticos, tiene que ver con una mirada, con un Estado que hoy día sea garante. Y en la nueva Constitución yo quiero una Constitución de las mujeres, valgamos lo mismo que los hombres, donde no nos paguen menos, donde no nos contraten menos, donde podamos decidir sobre nuestros cuerpos, donde podamos decidir si queremos ser madres o no. Quiero una Constitución que eduque a mujeres, hombres y la sociedad en conjunto, que sea libre de escoger lo que quieren, donde el mercado no esté regulando todo, sino que sea una alternativa para algunos sectores y donde podamos vivir libremente sin tener miedo a morir, a envejecer, donde podamos vivir nuestra vida en plenitud. Y yo creo que eso puede estar en la Constitución si trabajamos juntos y arduamente y seguimos todos los pasitos como tenemos que seguir. En otras palabras, Valentina, era el derecho de vivir en paz, básicamente. Eso es lo que estabas diciendo tú, básicamente. En paz, libres, como queremos, po. Sí, bueno, quisiera agradecerle, libre, felices, Libre. empoderado. Pablo, igual te vamos a querer en nuestra sociedad, no te vamos a rechazar, te juro. Oigan, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estuvo muy entretenido el tiempo. Nos pasamos, ya nos me llegaron la alerta de que nos pasaron, pero no importa. No importa. No pasa nada. Lo importante era tener esta tremenda conversación. Quisiera agradecerle a Pablo, el estadístico de Observa Bio Bio, y comentarles que entre hoy día y mañana, entre mañana y pasado, vamos a sacar la encuesta regional a la región del Bio Bio que hicimos como Observa Bio Bio sobre el apruebo y el rechazo, donde el apruebo bajó un poquitito, bajó de 58 a 56, el rechazo sube de 38 a 40, y donde también hay una victoria. Antiguamente estaba ganando la Convención Constituyente Mixta, pero hoy día creo que la gente con un poco más de conocimiento ha optado por la Convención Constituyente. Quisiera agradecerle a Pablo. Pablo es un tremendo colaborador de Observa Bio Bio, y también agradecerle por estar acá el día de hoy día. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación, de verdad, muy buena onda, y se hizo muy corto, hubiese seguido un ratito más. Sí, verdad, gracias. Pasa. Pero eso da la sensación de que fue un buen programa. Y por último, agradecerle a nuestra tremenda invitada, Valentina, que se haya tomado un tiempo y que representa un poco el espíritu del programa, porque nosotros queremos más poder para las regiones, no solamente porque lo hagamos de acá en la región del Biobío, no traer gente de otras regiones. Y agradecer a Valentina que está hablándonos desde otra región, pero agradecerle también por su buena onda, por sus ganas de participar y por sus ganas de conversar. Así que muchas gracias, Valentina, por la invitación. Muchas gracias a usted y nada, que les vaya bacán. Y bueno, evidentemente en la nueva Constitución tiene que existir un Chile descentralizado, y la elección de los gobernadores no viene a resolver eso. Queda mucho trabajo por hacer. Sí, a las regiones. Eso es muy importante. Bueno, ambos dos quisiera no solo agradecerles, sino recordarles que más de alguna vez quizás los vayamos a volver a molestar para tenerlos, porque fue realmente grato compartir con ustedes. Oye, Lucas, tengo solo una pequeña pregunta. ¿Sí? Pablo, ¿estáis un poquito más de acuerdo con el apruebo o no? Es que... ¿Te convenció? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Apruebo o rechazo? Voy a votar rechazo, pero si gana el apruebo está bien. Creo que la discusión es necesaria. Entonces no me cierro la posibilidad de que gane el apruebo. Mi pregunta es... Muy longueira.
Muy No. longueira. No, para nada. No olvidemos que Pero Pablo ahora- Longueira se definió él mismo como el hombre más honesto que ha existido en política nacional. Claro. Entonces, bueno, ya para ir cerrando y agradeciéndole a los dos tremendos invitados y por la tremenda conversación que tuvimos hoy día, quisiéramos cerrar con el mensaje muy de la mano de lo último que decía Valentina, que ciertamente nosotros desde Observa Bio Bio lo que queremos es que en este nuevo Chile, independiente de qué postura gane, se abren los espacios para las regiones, se abran los espacios para terminar con la concentración económica y administrativa del poder, de dejar de tenerle miedo a las decisiones territoriales y que dejar de usar elecciones como las elecciones del gobernador, que como dijo Valentina, no es necesariamente la gran respuesta a la descentralización, pero bajarle el perfil simplemente por hacer traje a la medida político no está bien. Las regiones se cansaron ya de que nos usen como títere argumentativo para presentar muchas veces sus reformas políticas y porque también nos cansamos de que lo que más los tenga preocupados es que exista una máxima autoridad regional que no sea del color del gobierno de turno. Así que desde aquí, desde el programa Más Poder para las Regiones, Pablo, por favor. Súper cortito, solamente darse cuenta que se puede debatir, que podemos conversar tranquilamente, reírnos, debate de ideas sin enojarnos de cualquier sector político, y yo creo que eso es un paso súper importante y una demostración de que sí se puede hacer. Y me gustaría que los debates fueran así, mucho más, que se generaran debates de discusión de ideas, no de ataques personales, que creo que solo te llevan a descalificación y no llevan a nada y no sacáis nada provechoso. Y acá se puede una idea entretenida de poder reírnos, de poder comentar, independiente de quién gane. Esto es así, a veces se gana, a veces se pierde. Así que gracias por eso, Valentina, de verdad te lo digo, me encantó compartir con ustedes. Gracias, Lucas, por de nuevo. Amistad cívica, ese es el espíritu del programa y por eso nosotros nos pedimos y les recordamos diciendo que semana a semana nosotros seguimos haciendo Más Poder para las Regiones como una consigna, como un grito de guerra. Agradecerle a Observa Bio Bio y a Radio Sónico que hacen esto posible. Agradecerle a Seba, nuestra mano invisible, la única mano invisible que funciona, que está en los controles y que hace todo esto posible. No, esta sí funciona, esta es de verdad. Y agradecerle a todos los que nos están escuchando, los que semana a semana nos han dado súper buena respuesta y nos veremos la próxima semana. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien. Recuerden, Más Poder para las Regiones. Chau, que estén bien.